Dios les siga bendiciendo. Continuando con el estudio de la palabra de Dios en los mandamientos de la ley de Dios, nos vamos ahora a Deuteronomio 5:19. No hurtarás. Esto de tomar por medio del deseo a la fuerza alguna cosa que no es mía es un hurto, es un robo. Y ahora en este tiempo eso está de moda porque en nuestro Ecuador específicamente los mandatarios que tienen que administrar el país están tomando para sí mismos de los fondos del Estado que no les corresponde y bueno, se van a otros lados. Esto es robar. Uno de los atributos que tiene el diablo es justamente este, ¿no? Porque él está tildado por Dios como un ladrón, asesino. En todo caso, el robar no es de agrado de Dios, porque Él es puro. Y vemos que el robo se manifiesta no solamente, como les digo, en nuestro país. Desde la época del Señor Jesucristo vemos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, hay un hombre, Zaqueo, un jefe de los publicanos, que de los que recogían los impuestos. Entonces él lo hacía, tomaba los impuestos de la gente y se los llevaba a Roma, al César, pero él tomaba una parte y además de eso cobraba un poco más a los demás, a las personas, para que se quede con él una cantidad de dinero. Y era un hombre muy rico que había hecho esto durante mucho tiempo. Pero un día Saqueo oyó del Señor Jesucristo que iba a pasar por ahí cerca. Entonces dijo, bueno, hay en mi corazón tal vez una esperanza o un deseo de saber quién es Él. Entonces, lleno de esta necesidad de saber quién es el Señor Jesucristo, porque había un deseo en su corazón de saber, le fue y le esperó afuera. Pero al ver que tanta gente estaba lleno de esa calle, ese lugar de personas que querían igual ver al Señor Jesucristo, él no podía hacerlo. Era un hombre pequeñito, ni por más que saltaba podía ver lo que venía por ahí a unas cuadras, y él se subió a un árbol y dijo, bueno, de aquí no lo puedo ver. Él sabía que el Señor Jesucristo pasaría por ahí, ni siquiera él sabía y estaba seguro que ni siquiera se hubiese dado cuenta de que él estaba por ahí mirándole. Pero vaya sorpresa, cuando el Señor Jesucristo pasó por ahí debajo, levantó su mirada y él señaló con el dedo, le dijo, Zaqueo, baja inmediatamente de ahí porque es necesario que yo repose y pose y descanse en tu casa. Y él lleno de emoción se fue por ahí, llegó a la casa y les dijo a los empleados, preparen lo mejor porque el Señor Jesús viene a mi casa. Y la gente dijo, ¿con quién estamos tratando? Se supone que el Redentor del mundo, en el que hay esperanza, vino a los pobres, no a los ricos. El Señor de Jesucristo dijo, yo he venido a buscar lo que se había perdido, la salvación. Y una de esas personas que había perdido la salvación era Zaqueo. Y cuando el Señor Jesucristo salió de la casa de Zaqueo, Zaqueo a la gente se dirigió, les dijo, si a alguien yo he estafado, yo lo voy a recompensar aún 4 veces más y la mitad de mi fortuna voy a dar a los pobres. Había un cambio en él. El Señor Jesucristo lo que hace eso en el corazón y en la vida de las personas, cuando Él se acerca es eso, es transformar la vida de las personas. Él dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Y así es como el Señor Jesucristo, cuando Él está cerca, bendice a las personas que se acercan a Él y multiplica las bendiciones para las personas. Y vemos también el ejemplo de otro ladrón. Aquí en la época del Señor Jesucristo, en el momento que Él está muriendo, Él murió con un ladrón a un lado y un ladrón al otro lado, 2 ladrones que se merecían morir porque eran eso, eran ladrones, criminales, asesinos. Pero había una diferencia entre estos dos. Yo sé que estos 2 ladrones más o menos representan a la humanidad. Todos realmente hemos robado algo alguna vez. Hemos matado, por ejemplo, por medio del pecado, la honra de Dios. Hemos matado el tiempo. Un asesino por ahí ha matado la vida. Pero esto de robar se encuentra en el corazón de las personas por medio de los deseos. Y estos 2 ladrones que nos encontraban ahí, el uno con una forma, qué sé yo,
muy desfachatada le dijo al Señor Jesucristo: hey, Señor Jesucristo, si tú eres Dios, bájate y bájanos a nosotros también. Pero el uno que había visto, que había sentido la presencia de Dios, se regresó y le dijo al otro ladrón: cállate tú estás ahí igual que yo porque merecemos, más este que está en el medio nada malo ha hecho. Y el Señor le regresó a ver y le dijo, el ladrón que se arrepintió: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y el Señor le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y yo sé que fue una de las primeras personas que entraron en el reino de los cielos, en el paraíso, en la presencia del Señor Jesucristo. Porque el Señor hace eso. Bendice a los pecadores que se arrepienten. Y os voy a decir una cosa: hay muchos ladrones en la humanidad, pero podemos decir, ¿los hombres robarán a Dios? En la Biblia, Malaquías 3:8 dice, el profeta dice: robará al hombre a Dios. Y el pueblo de Dios, representado por los fariseos, dijeron: no, pues Dios, las personas no podemos robar a Dios. Él dijo: sí, ustedes han robado a Dios. ¿Han robado qué? Los diezmos y las ofrendas. Porque eso está escrito. Está escrito en Levítico 27:30 y en Deuteronomio 14:22, que las personas deben dar a Dios el diezmo, el 10% de lo que ellos han trabajado. Porque Dios se merece las primicias, los primeros frutos. ¿Por qué? Porque de Dios es todo. Y no se trata de que Dios necesita de lo suyo. Se trata de que nosotros necesitamos, para poder ser bendecidos por Dios, darle a Él una parte que Él representa todo de nuestras vidas, que se llama el diezmo. Y aquí, en Deuteronomio, en Levítico, perdón, Malaquías 3:8 dice eso, ¿no? ¿Robará el hombre a Dios? Sí, le hemos robado. Toda la gente ha robado a Dios, porque muchas de las personas dicen: no, pero eso está en el Antiguo Testamento, no es de ahora. En Mateo 23:23 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el canelo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto es necesario hacer sin dejar de hacer aquello. El Señor está tomando en una sola el diezmo, tanto espiritual como físico. En el Antiguo Testamento las personas solo diezmaban cualquier cosa física, decían: bueno, yo ya estoy dando a Dios alguna cosita, pero el Señor Jesús les hace ver que era necesario que ellos también tenían que diezmar la fe, el amor, la justicia. Y ahora pasa lo contrario. Nosotros muchas veces diezmamos la justicia, nos acercamos a Dios con humildad, pero nos hace falta el diezmo, la otra parte, porque es íntegro. Cuando una persona tiene el corazón para agradar a Dios, necesitamos a Él decirle: Señor, aquí está mi diezmo. No porque Dios no necesite, sino porque nosotros necesitamos ser bendecidos por Dios. Porque Dios, cuando bendice el diezmo, nosotros somos bendecidos económicamente. Y eso es importante saber. Y el Señor dice en Malaquías 3:8, dice: probadme, dice el Señor. Probadme, porque si ustedes lo hacen eso, verán que las ventanas de los cielos abiertos y lloverá bendiciones hasta que sobreabunde. Porque cuando nosotros confiamos en el Señor, sabemos que en nuestro corazón existe un ardor para Dios, y se manifiesta también en la forma económica, y lo hacemos. Y no es necesario que yo no tenga, porque de cualquier manera yo quiero hacerlo, porque es necesario que en mi corazón exista ese ardor para con Dios, que mi corazón no esté dividido. Cuando mi corazón está dividido, es bueno decir: yo no tengo, por eso no doy. Y muchas veces no, yo no doy porque los pastores se están haciendo ricos, y eso no es verdad. No, eso es un engaño, porque a ninguna persona le debe interesar qué es lo que hace qué es lo que en la iglesia, qué es lo que hacen con su diezmo. Lo importante es que él cumpla con Dios, y Dios sabrá cómo toma cuentas al pastor o a la iglesia que está administrando esos diezmos. Nosotros no tenemos por qué juzgar a un pastor o a una iglesia que se está haciendo rico con mis diezmos, porque ahí estoy incurriendo yo en otra falta, que es juzgar a los demás. No debe ser así. No debemos ser nosotros ladrones
del diezmo de Dios. Debemos cumplir con eso. Y ahora les digo que Dios va a bendecir y las ventanas del cielo van a ser abiertas si usted se arrepiente y diezma. Que el Señor les bendiga.